alienación parental es el aleccionamiento de uno de los padres hacia su hijo, generalmente en contra del otro, algo común cuando existe un problema en la pareja. Así es cuando los padres involucran a los hijos en sus problemas de pareja, les ocasionan muchísimo daño hablar mal del otro, y no solo eso, sino tratar de poner a los hijos en contra del otro es una manera de maltrato. Juan José Alvarado tiene más información. La alienación parental es un proceso descrito por primera vez en 1985 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner. De acuerdo con el investigador, la alienación parental es un síndrome que se presenta cuando un hijo es programado por el padre o la madre para que se forme una opinión negativa del otro progenitor. Por lo general, esta situación se presenta cuando hay una ruptura en la pareja o durante los procesos de divorcio. Cuando este síndrome es asimilado por el menor, este puede continuar la actitud negativa por sí solo, lo que se traduce en una mayor denigración del padre afectado. Se considera que entre las principales estrategias que utilizan los padres alienadores se encuentra el obstaculizar todo contacto de los hijos con el otro padre, denunciar falsos abusos, tratar de deteriorar la relación entre el otro padre y los infantes o generar en los pequeños reacciones de miedo ante la presencia del excónyuge. Bueno, y para hablar de este respecto, damos la más cordial bienvenida en Respuesta Oportuna al doctor Sergio Muñoz, psiquiatra de niños y adolescentes, perito en salud mental. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y a la licenciada Valeria Ortiz, abogada de lo familiar. Bienvenida, licenciada. Gracias, mucho gusto. Bienvenidos. Bueno, pues hablar de este tema es pues realmente algo que ocurre muy seguido, pero se disfraza de muchas cosas. Cuando una pareja se divorcia, se separa, y empieza como el chantaje, utilizar a los hijos para agredir al otro, como hemos mencionado aquí en Escuela para Padres, pues usan como proyectiles a los niños. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? Bueno, indudablemente se mencionó un poquito en la cortinilla, se mencionaba cómo podía afectar en forma definitiva el desarrollo de la personalidad del niño, cómo podía afectar el aspecto emocional, la autoestima. Generalmente son niños que van por la vida con una baja autoestima, y particularmente se observa muchísimo cómo se van incluso separando del grupo porque empiezan a sentirse muy diferentes y hasta cierto punto como observados por los otros, ¿sí? Como si pudieran darse cuenta de toda esta situación que están viviendo y este pleito tan intenso que tienen entre los padres. Realmente el niño al principio empieza a sentirse como muy confundido, y lo que se juega en todo esto es mucho el conflicto de lealtad. Estos conflictos de lealtad en donde el padre alienador empieza a manifestar que el otro o la otra, que es menos frecuente que el papá sea alienador, pero lo puede haber, empiezan a manifestar que el otro es muy malo, que no los merece, ¿sí? Y entonces y empieza a actuar también en consecuencia de si el niño tiene alguna respuesta positiva hacia el padre, la madre se enoja y le muestra un malestar muy marcado para que él empiece como a cambiar ese chip, ¿no? Y empiece a conectarse. Y comentábamos un poquito antes de entrar a cuadro con la licenciada, cómo esto además se va hacia la familia extensa, no se queda nada más en la parte del padre, sino que empieza a hablar de la familia del padre, y entonces el niño empieza a aislarse de lo que es la familia. E indudablemente todo esto, por supuesto, genera problemas emocionales muy serios, como hemos podido ver en varios dictámenes que hemos tenido oportunidad de hacer. Licenciada, ¿cómo se castiga la alienación parental? ¿Cómo se castiga? Puede ser, una vez probada, jurídicamente hay que hablar que el Código Civil sí establecía como tal la manipulación parental. La suprimieron, le cambiaron como las palabras. Dentro de las obligaciones de los padres está el que tienes que educar a tu hijo, y el hecho de que tú le generes este tipo de violencias estás incumpliendo. Entonces puede ser a través de un juicio de suspensión de la patria potestad, el hecho de que impidas las convivencias con el padre que le toca cuando no tiene la custodia, no les pases llamadas telefónicas, no vayas de viaje. Inclusive hay mujeres que se van de viaje y prefieren dejar a los hijos con otro padre o con algún tío, otro pariente, con tal de que el padre no lo vea. Entonces, esos son motivos que una vez que tengas en un proceso justificado, pueden perder la patria potestad inclusive y darle la custodia al otro padre que no la tenía.
Bueno, imagino que en la mayoría de los casos a lo mejor es ahí una venganza o siguen sin divorciarse realmente de manera emocional, siguen con el pleito, pero hay ocasiones y hay también casos en los que hay un miedo justificado de la madre, a lo mejor en el caso de las mamás, de que no vea al papá porque era violento. Todo esto aparte se tiene que probar. Sí. Pero en el inter se podría acusar a la madre de alienación parental, a lo mejor con algo justificado, ¿no? Siempre es a través de los peritos en psicología, en psiquiatría, que van a determinar si efectivamente ejerce violencia, quién de los dos padres está ejerciendo la violencia. Puede ser que haya un tipo de manipulación, hay 3 niveles, leve, moderada y severa. Entonces, puede ser leve que esté ejerciendo la madre, pero el padre sí puede ser violento y le van a impedir las convivencias, inclusive que se acerque a determinado número de kilómetros. Claro. Doctor Muñoz, ¿cómo pueden ustedes como psiquiatras determinar si efectivamente un niño es alienado por uno de sus padres o realmente está manifestando lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo? Claro. Yo creo que siguiendo un poco lo que decía Marta en relación a que puede ser justificado si el padre es violento. Puede ser que a veces violencia, a veces ni siquiera como tal es una violencia, sino la parte agresiva que se puede tener en la relación de la pareja, y podemos ver que el padre puede ser un buen padre, no necesariamente agresivo o violento con los hijos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nos inclinarían a pensar que hay, desde el punto de vista psiquiátrico, a pensar que sí está existiendo una alienación? Generalmente sabemos, y también lo comentábamos, nosotros no podemos tener una visión unidimensional de nuestros padres. O sea, no podemos considerarlo 100% bueno, como tampoco podríamos considerar 100% malo al padre que están alienando. Entonces, esto es una característica muy interesante en donde en las entrevistas, por ejemplo, podemos observar que cualquier cosa que sugieres del papá, cualquier comentario, el niño no tiene ningún comentario favorable hacia el padre, o sea, ni siquiera tratando de retrotraer algunos recuerdos, oye, de cómo fue el tiempo que viviste con papá. No, malo, negativo, me agredía, me maltrataba, me golpeaba, me pateaba, me escupía, y empiezan a dar discursos incluso de adultos, ¿no? ¿Por qué es malo? Pues porque es malo. Sí, bueno, sí, pero ¿qué cosas hacía para, no? Y en el otro extremo, el padre que está alienando es muy buena, no tiene fallas, es como un santo, no tiene ninguna falla, es protectora, cariñosa, afectiva, se preocupa de todo. Pero cuando vemos la comunicación incluso entre la madre alienadora y el hijo, también es una relación bastante difícil y conflictiva, ya dentro de, si vamos haciendo la entrevista, a veces, por ejemplo, la madre alienadora, ese es otro signo. Cuando nos mandan a hacer un dictamen, la madre se quiere meter, quiere estar dentro de las entrevistas y dice, yo tengo el derecho de estar, no, usted no tiene el derecho de estar, nosotros tenemos que evaluar al niño, y hay ciertas técnicas en psiquiatría, en psicología, que van obteniendo toda una serie de material relacionado con toda esta parte. Pero qué difícil para los niños estar en estas pruebas y estar con todo esto, ¿no? Por supuesto, los que pagan el plato son los niños, por supuesto. Inclusive tenía un comentario de una mujer de 40 años que se preguntaba a los 35 años, ¿por qué odio tanto a mi papá si antes del divorcio lo amaba? Obviamente no comprendía. ¿Cuándo dejaron de querer o de tener una buena relación con el papá? Claro. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de un niño que ha sido alienado? Yo creo que las consecuencias indudablemente también van a alterar en mucho la forma de relación y la forma de vinculación, porque finalmente se establecen vínculos muy patológicos, escindidos, en donde o todo lo ves muy bueno o todo lo ves muy malo. Y por supuesto, en una relación en este sentido, imagínate con tu pareja que todo lo vea o demasiado bueno en ti, creo que te empalaga y dices, oye, esto está raro, ¿no? Porque pues algunas cosas tienen que tener alguna diferenciación, o que todo lo vea malo y te descalifique y que esa posibilidad de vinculación no se dé. Esto es un poquito como qué tanto afecta, por ejemplo, las condiciones de abuso sexual, porque finalmente la alienación es un abuso. ¿Qué tanto afecta? Pues podemos ver a posteriori cómo en sus relaciones, en su vida íntima, hay problemas muy serios. Lo mismo en sus modos de relación. Si lo que ha estado observando es esta parte de
hay que hablar mal del otro, entonces empieza y puede de hecho repetir este tipo de condición a posterior, porque finalmente es una forma de maltrato. Claro, pero también el enojo, pues ese rencor que puede sentir la pareja por lo que haya pasado con el padre, en el caso de los padres. ¿Qué puede hacer ante la mujer? A lo mejor dice, no quiero hablarle mal, pero tampoco le puedo hablar bien porque pues no puede, tampoco puedes inventarle un padre maravilloso, ¿no? Cuando no está hablar, ¿no? Mantener la neutralidad. También se puede hacer eso. Una de las indicaciones cuando me piden alguna asesoría, cuando los padres se están separando, es no hables ni bien ni mal. Deja que el niño establezca la visión del padre, la visión de la madre en los momentos que tenga que convivir con él. Cuando la señora, es que yo no quiero que mi ex esposo lo vea porque allá lo maleducan. Señora, cuando él esté allá, deje que conviva como viven allá. Son las reglas de allá. Son las reglas de allá. Cuando esté con usted, estas son sus reglas. Inclusive en los procesos judiciales, el juez interviene y los manda a terapias psicológicas. Para que mientras dictan una sentencia, que los procesos son largos, ellos estén con terapia, tanto la mamá como el papá y el menor, de manera en que pueda sacar a flote todas estas y no tenga tantas consecuencias en el futuro. Claro. ¿Cuál es el tiempo promedio de un proceso de este tipo, licenciado? Depende de muchos factores, pero si quieren complicar las partes del proceso, yo tengo un juicio que tiene 7 años. Más o menos lo normal, 1 año, 2, 3, pero si alguien en verdad quiere dificultar un proceso puede llegar a más de 7 años. Claro, porque van sumando incidentes, más incidentes. Hay un momento en el que los niños, cuando ya no están tan niños, pueden decir, yo hasta aquí llegué. Cumpliendo 18 años. Lo que quieran. ¿Cumpliendo qué edad? 18 años. 18 años, pero en ocasiones puede ser antes, cuando la situación, o sea, pueden demostrar que están pues, los papás de plano ya fuera de sí. Legalmente, ¿no? Como es el representante legal, el padre o la madre en su caso, hasta que no cumple la mayoría de edad, él estaría como inmiscuido. Realmente los hijos nada más comparecen a una audiencia de menor con el juez para platicar su situación de una manera muy práctica con un representante del DIF que puede ser un psicólogo, un trabajador social, el Ministerio Público que es como el abogado de los menores, el juez y un secretario de acuerdos. Y les hacen preguntas de cómo es la relación con papá, cómo es la relación con mamá, y de ahí sacan como un buen criterio. El psicólogo se tiene que fijar en los movimientos de las manos, en si contestan, si voltean a ver a la mamá, de manera que se puedan dar cuenta si esa contestación fue alienada, ¿no? Fue manipulada. Sí. Claro. Ahora, ¿hay algún patrón, digamos, de personalidad de padre o madre que sea como más alienador, por decirlo de alguna manera? Yo creo que es un poco difícil. Generalmente este tipo de circunstancias las vemos en aquellos trastornos de personalidad que podríamos llamar como de bajo nivel, en donde hay problemas de vinculación, en donde hay un predominio de una relación agresiva entre la pareja y que a veces esta agresión va escalando, y eso me recuerda mucho, seguramente han de haber visto aquella película La Guerra de los Roses, que terminan matándose, ¿no? Entonces, y esto es algo interesante. El divorcio, y esta es la parte que nos compete, no se acaba cuando se firma el papel. Esta parte de que el divorcio sea express, pues está bien, pero el divorcio emocional es mucho más complicado, muy complicado. Y a veces, siguiendo lo que decía la licenciada, a veces, dependiendo del tipo de incidentes que se abran, no se queda en una sola entrevista del niño, sino a veces puede ser varias entrevistas y evaluaciones, y esto a veces complica más el caso porque las versiones de los niños empiezan a ser diferentes, porque ya se empiezan a sentir confundidos, desesperados, angustiados. Y actualmente estoy viendo una niña que tiene un problema disociativo, porque ya no quiere saber nada más. Ya la cosa es terrible. Es que es lo que iba a preguntar yo. ¿Hay un límite para que esos niños sigan yendo hasta los papás insistan, o la mamá insista que es muy malo tu papá y entonces la otra no, y el otro acusa alienación? Oye, para los niños la ley no los protege de que ya no estén sometidos a esto tanto tiempo. Siempre se protege el interés superior de los menores. El incidente que maneja el doctor es una pequeña demanda dentro de un juicio principal. Si los padres siguen con esto, que no se divorcian emocionalmente, siguen abriendo de un juicio principal muchísimas demandas. En una demanda, tu manera de probar algo es la audiencia del menor. En un juicio no puede haber muchas audiencias con el menor, pero en muchos juicios diversos sí lo puede haber. Exactamente. Pues licenciado Ortiz, doctor Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en Respuesta Oportuna. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, sobre la alienación parental, esta es la Respuesta Digital con Daniel Escalante.
¿Deseas saber más sobre el tema de hoy? Dirígete a alienacionparental.org, un sitio que explica de manera breve y concisa en qué consiste ese padecimiento. Además, podrás conocer el testimonio de personas que han pasado por una situación similar a la tuya, así como entablar un diálogo en los foros o contactar a un especialista. Otro sitio con datos útiles e interesantes es zonapediatrica.com, donde encontrarás un documento extenso y completo sobre qué interviene en la alienación parental y qué se puede hacer al respecto. Consulta la bibliografía recomendada y comenta cada una de las entradas con usuarios en tu misma circunstancia. Todas estas páginas están en nuestro Twitter, @FTVRoportuna. Marta Dian es la información.